Para analizar esta problemática que nos afecta a todos, hoy nos acompañan en el panel Alina Manrique, periodista ecuatoriana y miembro de Conectas Hub en Ecuador. Es jefe de redacción en TC Televisión. Bienvenida. Daniel Rivera, periodista y escritor colombiano. Actualmente es el editor general del periódico El Colombiano. Bienvenido. Diana Silva, trabajadora social colombiana. Es oficial del programa para América Latina de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia. Bienvenida. Santiago Tobón, doctor en Economía colombiano. Coordina la Iniciativa de Seguridad y Justicia de Valor Público de la Universidad EAFIT. Bienvenido. Verónica Espinosa, periodista mexicana, corresponsal de Proceso desde 1997 y coordinadora de reporteros en México desde 2021. También forma parte del equipo editorial de PopLab desde 2019. Bienvenida. Esta tarde moderarán la conversación Grisha Vera, periodista venezolana y editora de Conectas. Bienvenida. Y Carlos Eduardo Huertas, líder de la mesa editorial de Conectas. Bienvenido, Carlos. Gracias. Al ingresar, cada uno recibió un formato de preguntas. En cualquier momento pueden diligenciarlo. Solo deben levantar la mano y las personas que estaremos de apoyo a lado y lado las recogemos para entregar a la moderación. Bienvenidos. Gracias, Juliana, gracias a todos por acompañarnos hoy, gracias a todos los aliados, en especial la Universidad de AFIT, RedLab, El Colombiano. Esta actividad se hace en el marco del 9º Investigatón de Conectas, que reúne periodistas de una decena de países de América Latina para conversar sobre temas editoriales. Y uno de los temas que aqueja hoy la región es precisamente este, ¿no? Cómo los estados latinoamericanos están asediados por el crimen. En el imaginario social, el Estado controla el crimen organizado, eso será en el mundo de Disney, pero no en las realidades de América Latina, ¿no? La idea es que obviamente el crimen organizado no exista, y no estamos hablando solamente de narcotráfico, sino de todas las actividades criminales que están asociadas a esa mega industria que detona una cantidad de economías ilícitas. Pero la realidad es que nuestra región vive una violencia que pareciera tiene a los estados desbordados en el control del crimen organizado. A veces es un tema de incapacidad, a veces es un tema de complicidad también, o a veces los estados eligen mecanismos de negociación y de concertación con el crimen para que puedan subsistir unos y otros. Eso pueden parecer palabras duras, pero es una realidad y para comenzar, después de la introducción que hizo Juliana, quiero hacer una ronda rápida con cada uno, en cada uno de sus contextos. ¿Con qué expresión identifican ustedes la relación del Estado con el crimen organizado? Como tenemos un problema de micrófonos, si quieres comenzamos de aquí para allá y así vamos pasando el micrófono y va a ser más fácil. Hay 4 expresiones. Hay un sometimiento del crimen a los estados, esa es una posibilidad. Hay un sometimiento de los estados al crimen, que también es otra posibilidad. Hay estados que se hacen pasito con el crimen organizado para tratar de generar una falsa armonía, o hay complicidad. ¿Cómo lo verías, Santiago? Si me pones a escoger una de todas, tal vez la tercera, en donde los estados yo creo que no saben cómo responder frente al crimen organizado y esto lleva a cierto tipo de equilibrios. Creo que en términos generales lo que probablemente hay de fondo es una, o bien una incapacidad institucional en donde tal vez el Estado se somete al crimen, o una incapacidad de conocer bien los contextos por parte de las autoridades y los estados que los lleva a reaccionar de manera, digamos, incompleta o insuficiente frente al crimen organizado, llevando como a estos equilibrios en donde o se hacen pasito o esto no evoluciona bien. Daniel. Sí, me parece que hay un Estado que le hace pasito al crimen organizado, y yo creo que la mejor muestra de eso, y que termina sometido muchas veces por el crimen, y la mejor muestra de eso es cómo opera la policía en el caso de Colombia, ¿no?
donde tenés que mover a los policías constantemente del lugar en el que prestan servicio porque terminan cooptados por el crimen. Alina. Definitivamente hay una incapacidad manifiesta del Estado, no solo para contener al crimen organizado, sino para hacer su trabajo, porque es precisamente por esas grietas, esa ausencia del Estado, que existe esta oportunidad para que el narcotráfico se apropie de estos espacios que deberían ser públicos. Tratando de responder a tu pregunta brevemente, creo que se habla de una incapacidad, también de corrupción, negligencia por no mirar el contexto, por enfrentar con las mismas recetas un problema que es bastante dinámico, y todo eso deriva en que los estados terminen sometidos ante el narcotráfico. Diana, desde las organizaciones de la sociedad me iría por la tercera también, como unos acuerdos implícitos y que cada vez son más tácitos de hagámonos pasito, pero contrario a mis compañeros o en complemento, no creo que sea una cuestión solo de incapacidad, sino que hay una complicidad activa y que algunas partes del Estado están incluso activamente involucrados en temas criminales. Con las organizaciones, conocen, saben cómo operan e incluso dicen cómo operar. Entonces no es solo un tema, digamos, de incapacidad, no hay suficiencia de recursos, no hay suficiencia institucional, ojalá, creo que no es solo eso, o la información que tenemos no es solo eso, hay partes activas que integran el Estado que están involucradas. Verónica, para terminar el paisaje desde México. Sí, justo iba a decir que esto que es, tomando en cuenta el contexto y la historia en México de los grupos y esto que ahora llamamos macrocriminalidad, creo que la historia empezó como un Estado sometido al crimen organizado, me parece que así empezó y que ha terminado en una complicidad. O sea, yo creo que al día de hoy este sería más bien como una evolución, que hoy plenamente es una complicidad, hay un actuar de la mano, hay una infiltración, no sé si total, pero yo creo que casi total, incluso en temas tan básicos como los impuestos, ¿no? Vale, bueno, vamos con una ronda en la que queremos terminar de perfilar al panel de hoy para que entiendan, bueno, por qué están aquí, ¿no? Y desde qué óptica nos están hablando esta realidad de inseguridad en América Latina. Bueno, vamos a empezar con Alina. Alina vive en Guayaquil, donde la violencia está fuera de control en los últimos años. Alina también fue víctima, quedó como escudo humano entre unos criminales que tomaron el canal TC Televisión en enero, fue noticia internacional. Alina también, y ya lo mostró un poco con su respuesta, en los últimos años ha investigado sobre cuáles son esas fallas, cuáles son esas grietas que tiene el Estado ecuatoriano y cómo el crimen organizado se ha aprovechado de ella para operar. Alina, hay un nuevo gobierno en Ecuador, hay toda una nueva política, un despliegue, nos tiene también la agenda noticiosa, está muy pendiente de lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué está haciendo el gobierno de Daniel Noboa respecto a toda esta situación que venimos planteando y si eso está siendo efectivo o no? ¿Cómo lo es? Bien, como decía la pregunta y lo que mencionábamos al inicio, la infiltración del narcotráfico en estos espacios donde ha fallado el Estado no es algo que ocurrió recientemente, es algo estructural. El narcotráfico ha infiltrado la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Como no es algo que ocurrió recientemente, tampoco se va a poder solucionar muy pronto. El nuevo gobierno de Daniel Noboa tiene poco más de 100 días al mando. Entonces, sus respuestas son reactivas, por tratar de ser generosas, son como para tratar de contener las acciones finales del narcotráfico o lo que a la gente le aqueja. La gente se siente insegura en la calle, entonces desesperada, todas las personas dicen, no puedo salir de mi casa, no puedo trabajar porque me extorsionan, no puedo trabajar porque me secuestran o porque atacan el lugar en el que estoy trabajando, no hay un espacio seguro para mí ni para mi familia. ¿Qué hacemos, señor Estado? Entonces el Estado responde como ha respondido Daniel Noboa, con militarización. Que eso es como
Si está sangrando, te pongo como una curita, pero no resuelve el problema de fondo. Creo que es muy poco lo que ha hecho el nuevo gobierno para solucionar el problema de fondo, que son las fisuras o la institucionalidad rota. Creo que lo que está haciendo es tratar de contener las acciones finales del crimen organizado con militarización, y eso es muy aplaudido por los ciudadanos en general, pero también es un camino peligroso, y supongo que vamos a hablar luego de ese tema, pero definitivamente no hay una solución que él haya podido implementar tan rápidamente, tampoco esperábamos que lo hiciera tan rápidamente, y no se ve, no está clara aún la estrategia que va a utilizar para resolver el problema de fondo. En México, Verónica, la violencia está desatada desde hace mucho tiempo, y obviamente el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que lleva ya cerca de 6 años, pues no es el responsable de eso. Sin embargo, cuando él llegó fue controversial su política, que desde el Estado, como cabeza del Estado, como cabeza del gobierno mexicano, perdón, dijo abrazos, no balazos, ¿sí? En Colombia hay ecos de ese mismo tipo de política, pero al final, después del tiempo, termina sacando a los militares y empoderándolos para enfrentar esa amenaza interna que se trabaja con la fuerza pública, digamos, de defensa de las fronteras. Tú estás en Guanajuato, que es una de las regiones que está más en disputa, en especial por uno de los carteles más importantes, que es el cartel Jalisco Nueva Generación. Seguramente algunos de ustedes han visto imágenes de comandos armados con camionetas blindadas, tanques, ¿sí? Eso sucede en Guanajuato, en la tierra de Verónica. Y tú eres la coordinadora de información a nivel nacional de la revista Proceso, que es el medio, digamos, impreso, la revista impresa más prestigiosa de México, y trabajas con un medio local que es PopLab. ¿Cómo lo ves? ¿Sí se ha logrado esa política de abrazos y no balazos frenar en algo? Por supuesto que no. O sea, diría que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante todo su mandato, ha cumplido a cabalidad con esa, lo que él llama esa estrategia, que además la prometió desde una de sus primeras campañas, de las varias elecciones en las que compitió hasta que ganó esta. O sea, por lo menos desde el 2012 él estaba planteando esta frase como una manera de definir su estrategia. Él lo ha cumplido cabalmente porque y controversialmente, porque en realidad ha empoderado enormemente al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, no solamente con recursos, sino también con otras tareas, y eso es justo el gran problema. Este gobierno ha ocupado al ejército para otro montón de cosas, excepto para confrontar o para enfrentar a los grupos del crimen organizado. La orden es una: inhibir y disuadir, pero no responder ni atacar. Esa es la orden, nosotros lo hemos documentado periodísticamente en muchas ocasiones, y por el contrario hay un ejército dedicado a construir infraestructura, a encargarse de los principales proyectos presidenciales, como el Tren Maya, como saben, que controla ahora todos los aeropuertos, que se dedica a construir hoteles en zonas turísticas. Eso está haciendo el ejército, construyendo hoteles en zonas turísticas, edificando sucursales del Banco del Bienestar para los programas sociales del presidente, y empoderándose también con recursos y con efectivos. Yo traía unos datos que me parece importante decir, pero sí lo he usado para una cosa que creo que es muy importante decirla aquí en este espacio, para la contención migratoria en la frontera sur. Allí sí, ahí hay una política, muy de la mano con Estados Unidos.
Actualmente se estima que hay casi 300.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, de los cuales más de 32.000 están desplegados en la frontera sur. Entonces, evidentemente esto en lo que ha resultado pues es en la expansión territorial, financiera, económica y política de los principales grupos del crimen organizado. Gracias. Daniel, vamos contigo. Los carteles colombianos, los grupos de crimen organizado acá en Colombia, de narcotráfico, son pioneros en enfrentarse con el Estado, ¿no? Pero a parecer, al juzgar por lo menos una mirada desde afuera, perdieron la guerra o se debilitaron. Pero no se extinguieron, ¿no? Cuando hablamos de este imaginario social donde se suponen estos grupos criminales no deberían, ¿no?, de existir. Entonces uno está al ideal, pero la realidad es que pueden estar debilitados, pero siguen existiendo. Esta mirada de afuera, uno dice, bueno, el Estado colombiano ganó, ¿no? Pero el crimen continúa. Por cada capo que mueren, que apresan, nacen 10, y esta pugna continúa. O sea, la pregunta es, lo primero es corregirme, ¿no? ¿Realmente sí estos grupos se debilitaron? Sí. ¿O no? ¿El Estado ha ganado algunas batallas? ¿Por qué no ha ganado la guerra? Me hace acordar de esa frase famosa de Juan Rulfo, de mataron la perra y quedaron los perritos, ¿no? O quedaron los cachorros. Y claro, cuando conocemos el cartel de Medellín y el cartel de Cali, entonces pensamos que esa es la gran mafia, ¿no? Y que esa gran mafia, una vez muerto Pablo Escobar en un tejado hace 30 años en Medellín, con la extradición de los Rodríguez Orejuela se acababa el narco. Pero no es así. Mira, en este momento están en la cárcel Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, Freiner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, Jorge Jesús Vallejo, alias Vallejo, Gustavo Pérez Peña, alias El Montañero, Juan Camilo Rendón, alias El Saya, Albert Antonio Alasalver y Mauricio de Jesús, alias El Abogado. Están en la cárcel de Itagüí y en este momento el gobierno nacional está negociando con ellos. Todos ellos, con excepción de alias El Abogado, fueron sicarios en la época de Pablo Escobar, ¿no? Eran sicarios de Pablo Escobar. Cuando un fenómeno que se da en Medellín, que se llaman las milicias urbanas, que eran, digamos, movimientos urbanos, algunos de ellos de guerrillas como las FARC y el ELN, aparecieron en los barrios de la ciudad, ellos comandaron los primeros bloques paramilitares y se enfrentaron a ellas y las barrieron, ¿no? Y así se convirtieron en capos del narcotráfico por barrios. Y eso después fue agremiado por un señor que se llamaba Don Berna, que está en la cárcel en Estados Unidos. Y hoy, después de Estados Unidos, y hoy ellos conforman lo que llamaríamos el conglomerado criminal, la oficina, ¿no? Y ellos son los que sostienen hoy el crimen en Medellín desde la cárcel. Hay un informe que, pese a que están en la cárcel, hay un informe de inteligencia que publicamos en El Colombiano el año pasado, si mal no estoy, en diciembre, que muestra cómo la aparición de cuerpos en bolsas negras de basura o envueltos en vinipel en la ciudad era el acomodamiento de venganzas dentro del crimen organizado en Medellín. ¿Por qué? Porque había pequeños grupos disidentes en las bandas de los barrios que no estaban de acuerdo con hablar de paz con el gobierno nacional, y como no estaban de acuerdo, los mataron, los descuartizaron y los metieron en bolsas. Esa es la paz de una ciudad como Medellín. Lo que pasa es que yo siempre he creído que Medellín es como la vieja escuela del narcotráfico en Latinoamérica, ¿no? En México estaban viviendo bombazos hace poco o descuartizamiento. Recuerden cuando ponían cuerpos colgados en puentes, ¿no? Lo que estaban viviendo en Ecuador hace el año pasado, esta toma temeraria de un canal de televisión a la que todos asistimos, y siempre todos decían si esas ciudades se estaban convirtiendo en la Medellín de los años 90. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que nos volvimos como la mafia siciliana, ¿no? Y es que la mafia está mimetizada en todos los ámbitos de la vida política y social de una ciudad como Medellín. Acaba de salir un informe que Antioquia es el departamento con más extorsión, lo hizo Pares, con más extorsión del país. Seguro Medellín es la ciudad con más extorsión o la segunda ciudad con más extorsión en todo el país.
¿no? Pero la extorsión no es simplemente un mecanismo de ganar dinero, es un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque cuando una banda extorsiona, lo que está haciendo es un censo, ¿no? Entonces sé quién vende qué. Sé que, por ejemplo, hoy se dice que el Tren de Aragua maneja la prostitución en el Parque Lleras y en la calle 10, que es un sector populoso, de fiesta en Medellín, pero por reportería que hemos hecho en campo, sabemos que el Tren de Aragua le tiene que entregar informe a la oficina, al conglomerado de la oficina, y a quien manda ahí, o sea, el verdadero capo sigue siendo la oficina, que controla todas las rentas criminales. Entonces hoy en día no confrontamos con el Estado, negociamos con él, porque no conviene tener los reflectores del Estado encima, ¿no? Entonces, la última gran guerra se dio entre Sebastián y Valenciano, más o menos en 2010, 2011, que eran dos capos de esta oficina de la que te hablo, se enfrentaron y quedó un vencedor, y desde ese vencedor dijeron, no podemos atraer más la atención, negociemos entre nosotros, y montan esta organización colegiada en la que se reúnen como si fuera Batman en Ciudad Gótica, se reúnen todos los capos y bueno, y llegan a consensos. Entonces, no, Colombia no ha ganado, pues Colombia está llena de coca, empecemos por eso, ¿no? Hoy el oro está subiendo y el oro se convierte en la moneda de transacción más fácil para pasar coca a oro y, en fin, o el Bitcoin. Entonces, no creo que hayamos ganado, sino que es un estado de madurez que se parece mucho más a la mafia italiana hoy en día, me parece eso. Ahora, Santiago, con ese diagnóstico y el análisis que ustedes han hecho desde la universidad, ¿cuáles políticas o cuáles estrategias realmente pueden ser eficientes para controlar al crimen organizado? Mira, yo creo, y esto lo hemos de hecho venido trabajando mucho durante los últimos años, tratar de entender mejor qué tienen que hacer los estados frente al crimen organizado. Yo creo que hay como diferentes etapas. Hay una primera etapa, porque al final, ¿qué es el crimen organizado? Son una serie de organizaciones que muchas veces tienen un origen más social, otras veces tal vez más económico, pero al final evolucionan a convertirse en una especie de empresa. ¿Sí? Una especie de empresa que tiene un interés fundamentalmente en extraer las rentas más altas posibles. Son muy rentables porque todos estos negocios en los que participan estas organizaciones son negocios donde tienen barreras de entrada muy altas. Entonces, entrar al negocio, por ejemplo, de vender cocaína en Medellín es muy difícil. ¿Por qué? Porque el territorio está completamente repartido. Aquí cualquier persona que empiece a vender en el Parque Lleras cocaína o marihuana, ahí mismo le van a caer porque ese es el territorio de alguien. Son negocios con barreras de entrada muy altas, excesivamente rentables y con una vocación de permanencia en el tiempo. ¿Esto qué hace? Esto hace que, y vuelvo a las etapas, digamos, si uno está en una etapa, digamos, preliminar, por así llamarla, tal vez pensemos en una ciudad como Santiago de Chile o como Montevideo y demás, tal vez es posible prevenir que el crimen organizado se manifieste. ¿Cómo? Eventualmente haciendo menos atractiva esa ciudad para, por ejemplo, el desarrollo de un mercado local de drogas, programas de prevención de consumo, etcétera. Eventualmente podrían hacer que una organización criminal que está colonizando América Latina, como o el Tren de Aragua, digamos que se dice, o el PCC en Sao Paulo, o algunos grupos de Medellín que han colonizado, digamos, de manera independiente algunos territorios de América Latina, ¿con qué objetivo lo hacen? Con el objetivo de desarrollar mercados. En esta primera etapa, ¿qué podría hacer uno? Tratar de evitar que la ciudad de uno sea atractiva para que no se consolide el crimen organizado allí. Ahora, estos son casos absolutamente excepcionales, el caso, digamos, de Santiago de Chile, que en este momento es muy visible y sonoro porque ha habido violencia, homicidios incluso de policías y demás, pero no deja de ser un caso completamente excepcional en América Latina. Lo más común es Medellín, Guayaquil, San Salvador, Tegucigalpa, etcétera, Río de Janeiro, etcétera. Ahora, si avanzamos, o sea, si el crimen organizado empieza a consolidarse, una ciudad como Medellín, hay cientos de organizaciones criminales que venden principalmente droga, pero también extorsionan, manejan préstamos informales pagadiarios, intervienen en una cantidad, digamos, de negocios. Yo creo que al final no hay una solución. Yo creo que lo que los estados pueden hacer es gestionar el problema para que sea menos grave. ¿Cómo se gestiona el problema para que sea menos grave? Tal vez haciéndolo menos violento, que es lo que ha ocurrido en Medellín. En Medellín, digamos, en los 90, comienzos de los 90, la Pablo Escobar pagaba por policía muerto. Hoy sabemos que matar a un policía está completamente prohibido. La última vez que hubo homicidios de policías acá, digamos como visibles, unos agentes de la SIJIN hace como 5 o 6 años,
Nosotros sabemos a partir de entrevistas que tuvieron que pedir la autorización incluso a una persona que estaba extraditada. ¿Por qué? Porque esto trae unas consecuencias muy graves. Entonces ellos se han ido disciplinando digamos, en respuesta a un Estado que en términos generales ha logrado mayor capacidad. Yo no creo que haya habido una intervención, digamos, de la Alcaldía de Medellín o las autoridades, hablan de la Operación Orión, etcétera. Yo creo que no ha habido nada en concreto que haya logrado disciplinar o reducir la violencia en Medellín. Ha habido una serie de eventos, algunos deliberados, otros no. Por ejemplo, la desmovilización de los paramilitares permitió muchos mecanismos de comunicación entre las autoridades y las organizaciones criminales. El programa Fuerza Joven, por ejemplo, que se implementó como entre 2009 y 2011, fue un programa que tenía transferencias condicionadas para jóvenes que hacían parte de estructuras criminales de Medellín. Más allá de que el programa en sí funcionara, esto permitió comunicarse con estos grupos. Y yo creo que a partir de este tipo de ejercicios, por ejemplo, la ciudad, de manera yo creo que no intencionada, muchas veces informal, porque la Alcaldía de Medellín no está autorizada para negociar con una organización criminal, pero termina habiendo negociaciones en la calle, como todos los días, que involucran a los patrulleros del cuadrante o a funcionarios de la alcaldía o contratistas de la alcaldía que tratan de mediar estas situaciones. Y en medio de esa mediación pasó lo que acabas de describir, y es que el mismo crimen empezó a entender que la violencia no era negocio. Y ahí es donde digo, se empezó como a disciplinar. Ahora, el problema de esto, porque digamos la solución yo creo que no puede ser la solución de Medellín, como decir, venga, lo que necesitamos es organizar el crimen para que no peleen. Porque el problema que ocurre ahí, y es lo que nosotros llamamos en algunos de los documentos que hemos escrito como el terrible trade-off, o como esa disyuntiva o ese dilema terrible, es que en la medida en la que uno hace eso, el crimen se vuelve mucho más rentable. Porque hoy, por ejemplo, nosotros conocemos, o sea, combos de Medellín de los barrios más pobres que venden 50, 100, 150 millones de pesos semanales en droga, que son 25, 30, 40 mil dólares, en barrios de ingresos muy bajos. Es decir, se convierten en organizaciones que precisamente por esa paz, digamos, que se generó, son mucho más rentables. Lo cual en el largo plazo, con esto termino, lo cual en el largo plazo puede hacer que sea contraproducente esta aproximación de tratar simplemente de disciplinarlos. No, nada más me llama la atención que de todas las cosas lógicas y solventes que acabas de decir, no mencionas la militarización, y es como la primera respuesta, es lo que al menos en mi país la gente clamaba, pues decir, por Dios, saquen a los militares a las calles, porque claro, la policía es una institución cooptada por el narcotráfico, pero ¿por qué no mencionas la militarización entre las estrategias? Yo creo, o sea, en parte porque también el ejército puede estar cooptado por el narcotráfico, y eso también pasa. Entonces yo creo que en Colombia no necesariamente hemos entendido que una es mejor que la otra. O sea, en Colombia hemos tenido yo creo que un problema diferente a tal vez a otros países, y es que siempre hemos tenido el ejército ahí. Entonces al final, por ejemplo, la Operación Orión, que la mencioné, que fue una operación digamos muy visible en Medellín, principalmente en la Comuna 13, fueron realmente no solamente esa operación, sino una serie de operaciones muy violentas, en donde 11 operaciones en un año, en donde estaban la policía, estaba el ejército y estaban aliados con grupos paramilitares, ya hay sentencias por esto. Al final nosotros, digamos, yo creo que de alguna manera los ciudadanos colombianos siempre hemos entendido que el ejército está ahí. Tal vez por eso no lo menciono, porque para nosotros, digamos aquí como que lo damos por descontado. ¿Por qué? Por el conflicto armado interno, y también porque la lucha contra la oferta de la droga ha involucrado actividades conjuntas del ejército y la policía permanentemente. Pero tienes razón, o sea, una de esas primeras respuestas típicamente es hay que militarizar. Aquí en Colombia ya tenemos evidencia de que eso no sirve mucho, de hecho en Cali hay un buen experimento de esto. Pero en el fondo, y ahí vuelvo, es pensar, y volviendo a la pregunta que me decías, Carlos, ¿qué se puede hacer frente a esto? Yo creo, primero, que no hay una solución clara y concreta. Segundo, que depende de la etapa de desarrollo en el que están estas organizaciones, porque ya empiezan a invertir, como una empresa, empiezan a invertir. El tema es que la manera como ellos hacen las inversiones, pues es, por ejemplo, invertir en capital relacional, es corromper a la policía y a las alcaldías. Invertir en desarrollar mercados, es tomarse el territorio de otro grupo, etcétera, etcétera. Una vez empiezan a consolidar esas inversiones, ya se vuelve un asunto más de cómo gestionamos esto, y la pregunta de cómo lo gestionamos no es tan fácil. Les puse el ejemplo de Medellín, en donde lo hemos gestionado. La ciudad ha tenido los últimos 3, 4 años los niveles de violencia más bajos de toda su historia, desde que tiene registro, pero armando una bomba de tiempo que no sabemos en qué momento va a explotar. Esto es un equilibrio relativamente inestable. Entonces, yo creo que al final lo que nos toca pensar es, sobre todo en América Latina, es cómo hacemos para desarrollar soluciones nosotros a estos problemas y tratar de dejar de importar políticas de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que es donde está toda la literatura en criminología, pensando que ese tipo de cosas van a funcionar en un contexto como este.
Diana, la semana pasada RedLab tuvo un diálogo sobre un tema similar, aunque más enfocado en lo que tenía que ver con las narrativas gubernamentales, es decir, cómo nuestros gobiernos comunican esto a la ciudadanía en general. Sobre las reflexiones que allí quedaron, qué tanto los gobiernos en sus discursos realmente el tema de la inseguridad, del crimen organizado, de la violencia, que es uno de los grandes problemas de América Latina, todo este panorama que nos están hablando, que habla mucho de complicidad, de negociación, ¿qué tanto está incluido realmente en las narrativas de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes? Ok, me devuelvo un poquito tal vez. Esta serie de diálogos que estás mencionando se están haciendo en distintas subregiones y hay diálogos poblacionales también. Son diálogos de sociedad civil que se hacen camino a la cumbre de las democracias, que va a pasar ahorita en Seúl, Corea, y que vamos a tener como un capítulo en República Dominicana la próxima semana. Y el tema son narrativas en torno a la democracia y otro tema también como de jóvenes, tecnología y demás. Y por esto en esos diálogos preparatorios empezamos a ver cuáles son esas narrativas. Y entre ellas, pues una de las problemáticas, por supuesto, es la criminalidad, pero también la criminalización. Y algunas organizaciones incluso empezaron a mirar en prensa y demás cómo se comunican este tipo de temas. Estamos con todo el tema de Bukele en El Salvador, que ha sido muy fuerte para la región, es impactante, no solo en sus palabras, sino también en las imágenes que nos muestra. Entra también el tema de Ecuador y de la gente diciendo necesitamos un Bukele en nuestros territorios, necesitamos algo así, lo que tú dices, que los militares salgan a la calle. Desde sociedad civil es una responsabilidad también no solo decir si apoyo o no apoyo la militarización, sino que ya hay unos estudios regionales que se han hecho y es qué ha pasado en los países en los que se aprueba esa militarización, en los que se incorpora en la vida cotidiana y qué ha pasado cuando se toman otro tipo de medidas como declarar un estado de excepción. Pero digamos, retomando lo que dices, lo que vemos en las narrativas es que hay unas palabras grandes que llaman la atención de ciertos sectores y que además responden, no responden del todo, pero digamos que seducen más bien las necesidades de la población, las necesidades de la gente, episodios de violencia muy fuertes, vivir con miedo, no poder salir a la calle. Entonces cuando hay estas narrativas tan fuertes, pues digamos que tienen público, ¿no? Bukele tiene un apoyo, por ejemplo, muy fuerte de la población, de la gente, de la ciudadanía. Pero miramos también, bueno, ¿y qué pasa en términos de derechos humanos, de permitir que las organizaciones sociales se movilicen, que realmente la institucionalidad democrática se fortalezca? Entonces, por eso estábamos conversando en torno a esto y a casi que tomar las palabras, y así como la criminalidad se reproduce, también ese tipo de narrativas y esa forma de comunicar, digamos que se distribuye en la región. Y vimos un poco el tema de contranarrativas, creo que en el diálogo que nos acompañaste, porque incluso hay una criminalización de la migración, de la diferencia, de los derechos humanos, de las personas específicamente de Venezuela, por ejemplo, y entonces nos decían en esos diálogos, bueno, ¿y cuál es el aporte real en términos de Producto Interno Bruto, a la productividad de los países? ¿Qué están haciendo los jóvenes? Es decir, ¿cuáles son esas contranarrativas a partir de las cuales puede uno como deconstruir esas etiquetas tan grandes que no necesariamente están ayudando a desmontar ni prácticas criminales ni estados casi que cooptados y en algunos casos en complicidad con el crimen? Recuerdo a los que están en el auditorio que si tienen alguna pregunta simplemente la llenan y levantan la mano y hay dos personas del equipo a mano derecha e izquierda que las van a ir trayendo para incluirlas en la conversación. Daniel, hablabas ahora de la gobernanza criminal y hablabas específicamente de la oficina de Envigado, un conglomerado, un consorcio de organizaciones. ¿Qué aspectos de la comunidad regulan este tipo de
de organizaciones? O sea, más allá de los negocios ilícitos, ¿en qué se meten, en qué terminan metidos reemplazando al Estado estos grupos criminales? Cuando el gobierno de Juan Manuel Santos estaba negociando con las FARC, yo era corresponsal de la revista Semana aquí en Medellín, y una vez me escribió una fuente del crimen y me dijo, ¿quiere conocer a Tom? Y yo le dije que sí. Entonces, en fin, un lío, me llevaron por allá encapuchado a un lugar y hablé con el hombre un rato, ¿no? Era como de récord, y él me dijo, entonces yo le pregunté por eso, justamente, y entonces el tipo, como estaban preparando, ya ahí estaba el abogado ahí, me sacaron una lista de qué habían hecho en los barrios, ¿no? Entonces tenían cosas como desde becar estudiantes, becar, ¿no? Ayudarles con la universidad, hasta hacer andenes, hasta hacer, se cayó un muro en un colegio, entonces ayudan a montar el colegio, ¿no? Que es un poco lo que hizo las FARC, ¿no? Cuando el Caguán, el gobierno llegó al Caguán y se encontró que había una plaza de toro en una finca, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podía hacer eso? Y es porque el crimen sustituye el Estado. Pero hay una cosa que me llama la atención ahorita que estamos hablando de organizaciones, de derechos humanos. Cuando capturaron a Gustavo Villegas, yo no sé si ustedes recuerdan que capturaron a una muchacha, Mara, se me olvida en este momento el nombre, ella es de Manrique, y Mara era una de las representantes de una de las organizaciones civiles, una ONG muy importante en Manrique. Y por medio de esa organización se hacían inversiones públicas, inversiones en lo público, vuelvo y digo, en andenes, en mercados para jardines infantiles, ¿no? Y muchas de esas ayudas venían de los combos del barrio, ¿no? Entonces, además los combos dirimen problemas, ¿no? Entonces hacen justicia. Entonces hay un señor que le está pegando a la mujer, y entonces ¿qué hace? No, llame a los muchachos. Y entonces llaman a los muchachos y los muchachos hacen. Lo que ahorita decía Santiago es cierto, cuando mataron policía, que la última vez había que pedir permiso, tocó pedir permiso en Estados Unidos. El otro día un tipo que es de la oficina me explicaba, salió de la cárcel y lo primero que pasó cuando salió de la cárcel es que lo visitaron, le entregaron 2 celulares, le dijeron, usted nos contesta cuando nosotros le digamos, no, yo no quiero estar más en la vuelta, está bien, pero nos tiene que contestar. Le entregaron una pistola como una dotación, usted nunca deja de ser. Y eso mismo sucede en los barrios, ¿cierto? Vos sabes que tenés que pedirle permiso a otra anécdota casi personal. Alguien que conozco tuvo una pelea con una mujer, fue una pelea de 2 mujeres, y una a la otra le arrancó un dedo en un mordisco, una falange de un dedo. Pues ¿qué pasó? Que la amenazó el grupo, el combo del barrio, y le tocó irse. Ahora no puede volver al barrio, le dieron casa por cárcel, está en otro barrio, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pasa es que nosotros no lo vimos porque pues vivimos o en Laureles o en Belén o en el Poblado, entonces estamos lejos de exacto. Pero en los barrios esa es la realidad. O sea, entonces el crimen es Estado de una u otra manera, ¿no? ¿Cómo quieres complementar eso? Sí, para complementar rápidamente, porque de hecho hicimos un par de encuestas, una en 2019 y una en 2023, que son representativas para todos los barrios de ingresos medio y bajo de Medellín, haciendo precisamente esa pregunta. Le preguntábamos a la gente, venga, ¿usted con qué frecuencia acude a las autoridades para resolver, por ejemplo, un problema con el vecino de una humedad, o un problema de un robo en la calle al frente de la casa, o un cobro de una deuda, etcétera, etcétera? Y luego hacíamos las mismas preguntas. ¿Usted con qué frecuencia acude a los muchachos del combo del barrio? Pues que combos son, como llamamos, digamos, a las pandillas aquí en Medellín. Y lo que encontramos a partir de este ejercicio, hicimos como un índice de quién gobierna en estas dimensiones del gobierno, quién gobierna en los barrios. Y lo que encontramos es que en 1/3 de los barrios de Medellín, quien gobierna son los combos. Y son, digamos, como el principal actor al que acuden los ciudadanos cuando tienen algún problema como estos. Para complementar con simplemente una anécdota, cuando estábamos haciendo el piloto de esta encuesta, le estábamos preguntando a una señora, venga, usted paga cuotas de extorsión, etcétera. Ella nos dijo, sí, yo pago, y le decíamos, venga, cuando hay un robo aquí al frente del negocio suyo,
¿usted a quién llama? Y ella nos dijo, no, yo llamo a los pelados del combo. Yo le dije, pero explíqueme por qué. Y ella me dijo, es muy sencillo, la semana pasada robaron aquí al frente de mi negocio y llegaron los policías del cuadrante a regañar a los del combo porque habían dejado que robaran. Entonces, ¿yo para qué voy a llamar al intermediario si puedo llamar de una vez a los pelados del combo? Entonces, ejercen este tipo de funciones permanentemente y con algo que nosotros hemos tratado de investigar un poco más del por qué, porque esto no es tan, digamos, no es tan trivial, el por qué ejercer estas funciones. Y algo que hemos encontrado que tiene mucho que ver con esto es con que el orden en el barrio es bueno para el negocio. Entonces, si no hay robos, si no hay homicidios, si no pasa nada, si nadie pone quejas, si nadie va a la comisaría de familia, etcétera, pues en la plaza de vicio va a estar vendiendo tranquila, ellos van a poder cobrar la extorsión, entre otros. Uno cuando ha visto un homicidio en el barrio Antioquia, el barrio Antioquia no se mata, ¿no? Tiene que haber una pelea entre combos muy rara porque pues es la plaza de vicio más grande, yo creo que es la plaza de vicio más grande de Colombia, de América Latina, exactamente. ¿Quién ha estado en los túneles? En el barrio Antioquia hay unos túneles que comunican casas, en fin, pero iba a decir algo, se me olvidó lo que iba a decir. Mira, Daniel. Sí, no ocurre, no se matan, sí, pero no, iba a decir algo de lo que está del control ciudadano, pero lo olvidé por completo. Cuando te recuerdas, nos Sí, avisas recuerde, y mientras lo diré. vamos a ver cómo funciona esta realidad, por ejemplo, en México, o sea, cómo es la gobernanza de las zonas, de los barrios, por los grupos armados. ¿Existe realmente una gobernanza o es una amenaza a través de la violencia? ¿Cómo se comporta esto? Sí, yo creo que hay bueno, más bien lo que podemos ver es que hay como una dualidad, porque ahora que decía Daniel, cómo subraya esta parte de cómo se controla, cómo se trata de pacificar, entre comillas, un territorio, pero porque conviene para un negocio. Yo creo que en el caso de la operación de los grupos criminales en México es como la exclusividad de la violencia. O sea, la violencia la controlamos y la ejercemos nosotros cuando es necesario, cuando nos conviene castigar a quien hay que castigar, cuando queremos pacificar un territorio, pero por supuesto es por la vía de la violencia, no es limpiar, lo que llaman limpiar. Entonces, yo más bien diría que es esto, tener esta exclusividad de la violencia, pero por otro lado hay un esquema empresarial que cada vez se perfecciona más. Por supuesto, la gente de Colombia, bueno, que nos lleva como años luz en estas cosas y que conoce muy bien todos estos procesos, sabe que empiezan con los giros negros, ¿no? Que es lo más fácil siempre, ¿no? Los bares, el vino, como este tipo de lugares donde empiezan ellos estos grupos a tener estos controles a través de la extorsión, lo que llama el cobro de piso, pero hay ya regiones de México, cada vez más regiones de México donde se extienden los negocios y el control económico a muchos negocios lícitos, al comercio, al producto como el aguacate. El aguacate es uno de los productos más codiciados de los grupos organizados en México, porque efectivamente tiene un valor económico, porque es un producto de alta exportación, porque está extendiéndose, le llaman el oro verde, en México le decimos el oro verde, y realmente es un producto que genera una ganancia muy alta. Estados Unidos, saben, lo consume muchísimo, entonces van allí, hay territorios grandes del centro del país que incluso están cambiando la vocación agrícola por el aguacate, porque está en la incidencia criminal allí, pero de productos como el aguacate o el limón se van a la industria de la construcción, es decir, imponen tasas e imponen cobro de piso a los materiales para la construcción, a la carne, controlan los rastros, a la venta del pollo, a la venta de abarrotes. O sea, ha habido, y esto en la parte económica, ¿no? En la parte de las administraciones de los gobiernos municipales, fundamentalmente, porque eso es como lo más fácil por supuesto, de controlar. Bueno, pues es imponer a los jefes de policía, eso pasa en muchísimos lugares de México, como seguramente ha pasado acá, y llegar a controlar la asignación de la obra pública.
el presupuesto para la obra pública. Estos son algunos de los ejemplos de este manejo económico, de este tipo de gobernanza. Vale, y en Ecuador, Alina, ¿cómo es esta situación? En Ecuador, especialmente en Guayaquil, están muy segmentadas las zonas en las que operan diferentes bandas criminales. Le he contado esto a muchos amigos que hace poco salió un gráfico en Inside Crime en el que estaban como señalados con colores en qué provincias de mi país, de Ecuador, operaban distintas bandas. Y en Guayaquil estaban todos los 9 colores. Y bromeábamos con eso y decíamos que Guayaquil en el mapa de Inside Crime parece Twister, el juego ese de los círculos de colores. Están todas las bandas en Guayaquil porque, bueno, Guayaquil es el puerto principal por el que sale más del 80% de la exportación no petrolera del país. Y tienen, así como en la cárcel, hace un rato hablaban de la cárcel, en la cárcel de Guayaquil sobre todo hay zonas. Entonces aquí están los lobos, aquí están los tiguerones, aquí están los choneros. Y en Guayaquil ocurre igual. Se sabe que el sur es de los lagartos, que sociovivienda es de los tiguerones. Y particularmente en sociovivienda, que es como un plan habitacional en una zona urbana marginal, ocurre mucho de esto, de lo que hablábamos con Leonardo Ponce ayer, acerca de que ante la ausencia del Estado se impone una justicia paralela, dinámicas económicas paralelas. Entonces, en sociovivienda, si uno tiene un problema con un vecino, va a donde en la banda de los tiguerones hay los capos o los duros tiguerones y los gatitos. O sea, la gente se refiere así a ellos, como, claro, hay gente que dice, han venido los militares a hacer una requisa y se han llevado solo a los gatitos, o sea, a los menores, a los chiquitos. Bueno, los gatitos en sociovivienda son los encargados de que si estás en tu familia, estás con tu familia en tu casa, en sociovivienda, llegan unos gatitos y los sacan a todos y dicen, bueno, se me van, porque aquí, dejan todo aquí, porque aquí va a vivir una familia que yo estoy protegiendo. O sea, ellos realmente gobiernan esa zona, ¿ya? Y si alguien tiene un problema, en lugar de llamar a la policía, porque la policía no entra, los medios tampoco, los medios tampoco podemos entrar a menos que vayamos con militares. Si alguien tiene un problema con un vecino, acude, igual como lo mencionaban acá, acude a donde los gatitos o a donde los tiguerones. Incluso hay códigos, yo creo que esa es la mejor manera de expresar esta como justicia paralela. Hay códigos entre los mafiosos, creo que latinoamericanos. Si sapeas, te mueres. Si robas o te quedas con algo de, no sé, de mercadería y no entregaste o no diste un pago, te cortan extremidades. Entonces sí, es como se expresa en esta gobernanza criminal, se expresa en Ecuador y particularmente en Guayaquil a través de economías paralelas, justicia paralela y toda una, no sé, como un andamiaje criminal porque precisamente el Estado no está. ¿Cómo estas acciones limitan la participación de la sociedad civil o de qué manera terminan articulándose también a estos fenómenos? Ahí me parece importante, según lo que estamos hablando, mostrar como cierta aparente contradicción, y es que así como la gente apoya gobiernos muy autoritarios, como el de Bukele y otro, y pide militarización, a la vez también responde a las estructuras y a las organizaciones criminales. Pero es que podríamos decir, creo que alguno de ustedes dos lo mencionó, como quien ponga orden, pero que haya orden, ¿sí? Como que la gente responde a un orden de algún tipo y que haya una violencia controlada y poquita y que les permita vivir. Sin embargo, pues claro, esto trae unas consecuencias muy fuertes en términos de derechos humanos, organización social y participación ciudadana. En toda la región, en América Latina, vemos una afectación muy fuerte a lo que nosotros llamamos el espacio cívico.
Y el espacio cívico es esa posibilidad de participar, de tener organizaciones, de tener prensa, de poder movilizarse. Entonces hay una criminalización de la protesta social en algunas partes y una limitación para tener organización, o limitaciones para tener organizaciones de sociedad civil, para poder tener recursos, para poder liderar iniciativas. Cuando todo eso se va como desestructurando y va ganando el autoritarismo y va ganando la militarización y va ganando la sofisticación del crimen también en paralelo, entonces pues hay un debilitamiento por completo de la ciudadanía y por ende de la democracia en general y de las instituciones democráticas. No sé si era hacia allí que apuntaba tu pregunta. Ahora tratemos de abrir un poquito el zoom. Hemos hablado del impacto en las comunidades, hablemos de la transnacionalización de estos grupos. Sí, es que precisamente yo sentía que me faltaba un pedacito y es, pues ustedes tendrán un conocimiento más profundo de esto, pero desde las organizaciones de sociedad civil pues nos damos cuenta que estas estructuras y organizaciones criminales operan en lo local, claro, con las comunidades y demás, pero en algunos casos con el Estado activamente o con partes del Estado, pero además es evidente que son transnacionales. En esa misma medida, y cuando estábamos hablando de cuáles serían las medidas para su disminución, ni siquiera ya aspiramos a eliminación, pero al menos a su disminución o a llevarle a niveles controlables, es que también hay que operar de manera transnacional. Es decir, ya no sirve solo México solito haciendo o Colombia solito haciendo, y en esa medida solo quería apuntar que organismos hemisféricos como la OEA, Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los que nosotros como organizaciones de sociedad civil trabajamos mucho, tienen que empezar a ayudarnos con la toma de esas medidas. Digamos que ya no son solo los gobiernos por su lado, no alcanzan. En Sudamérica, Verónica, se habla mucho de la presencia de los carteles mexicanos. ¿Eso desde la perspectiva de México es una presencia real o son alianzas comerciales o alianzas estratégicas que se establecen con grupos locales? Bueno, lo que hemos podido ver, incluso compañeros periodistas, diría en este momento de proceso, que están incluso en esta región, son las dos cosas, ¿no? Hay los cárteles están enviando gente de toda su confianza, estructura, que tienen esa capacidad no solamente de liderazgo, sino también de control comercial, de negociación, para venir a hacer estas alianzas con los grupos locales. Vemos también cómo pasa, por ejemplo, ahorita en Ecuador, que tan marcadamente lo expresan abiertamente. Nosotros somos aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente de este cártel que la verdad es que ha sido, ha marcado de una manera muy fuerte la vida social de México, porque es uno de los cárteles más violentos que ha permeado en México en los últimos años, una violencia desmedida y bueno, fuera de toda proporción. Pero bueno, operan de estas dos formas, o sea, está muy claro, están viniendo a encargarse de directamente, ¿no?, personalmente, con estas presencias para operar los controles del comercio, de la producción, de las rutas, y llegando también a otros países de esta ruta hacia México, como Ecuador, como Bolivia, porque están encontrando la facilidad, por supuesto, o sea, lo están haciendo porque pueden, ¿no? Porque hay estados que no tienen la capacidad y que también tienen esa posibilidad de corromper, y entonces pues están estableciendo toda esta línea de negocio y de alianza. Alina,
estos grupos transnacionales como los mexicanos, también los colombianos, e incluso puede sonar exótico, pero sabemos que también está muy metida en Ecuador la mafia albanesa, ¿qué tanto han influido en el crecimiento de los grupos locales, ¿no? Como los lobos, los tiguerones? O sea, ¿qué tanto tú crees que estas alianzas comerciales, ¿no?, estratégicas hayan impactado en la criminalidad propia del Ecuador? Bien, desde hace algún tiempo venimos escuchando en Ecuador acerca de la irrupción de mafias albanesas que trataban de sacar droga a través de los puertos a través del puerto de Guayaquil especialmente, y que para la policía, tenemos informes que revelan eso, ellos tienen un éxito relativo porque exploran nuevas rutas, algunas por África, otras como la tradicional, que cruzan el Atlántico para llegar a Europa con la droga. Lo que sabemos es que esta irrupción de las mafias albanesas no es que operan solas, ¿sí? Estos ciertos emisarios albaneses llegan a Ecuador, compran droga en Colombia porque supuestamente es más barata, eso es lo que hemos oído, no sé si sea así, y luego la sacan por Ecuador y lo que hacen es contratar seguridad de bandas locales, seguridad para el traslado y para el acopio, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, las bandas locales, tiguerones, lobos, choneros, chonekillers, etcétera, R7, las águilas, etcétera, hay todo un glosario, se fortalecieron definitivamente con la irrupción de nuevos actores que contrataban a estas bandas para servicios de seguridad y de transporte y de acopio de la droga que compraban en Colombia. Antes de entrar al tema de cárceles, que tenemos algunas preguntas al respecto, paso a una última pregunta del público mientras continuamos y luego incluyo las otras. Esta es para Diana y tiene que ver con el tema de la migración, ¿sí? Y es cómo el crimen organizado se aprovecha y explota la migración, la población migrante, su vulnerabilidad, su necesidad, y desde la visión de la población civil, ¿qué se puede hacer para evitar que estas poblaciones sean presas fáciles e instrumentos de estos grupos? Sí, de hecho, pues lo que hemos visto en distintas regiones, particularmente lo que llamamos Triángulo Norte, Nicaragua, El Salvador, como la parte más de Centroamérica, pues hay una cantidad, digamos, muy importante de personas y de grupos y de colectivos y de familias migrantes, y pues hay un aprovechamiento completo porque llegan a los países. También pasa con la migración venezolana, por supuesto, pero digamos que estas estructuras o estas organizaciones son muy hábiles en cooptar a la gente, incluso niños y niñas, para todas las actividades criminales. De hecho, con el tema de Ecuador, cuando preparamos el diálogo, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y demás, que tienen como una parte muy activa en el país, nos decían casi que hay un uso, no sé cómo explicar bien esto, pero casi que hay un uso de los cuerpos de quienes son más débiles, ¿no? O sea, hay un uso de esos cuerpos de niños, niñas, adolescentes, migrantes, que claro, caben más fácil en ciertas partes, son más rápidos, de pronto si los agarra la policía los castiga menos, y cómo la estructura criminal llega a ese punto de pensarse, idearse, pero ejecutar a través de del completo uso de esos cuerpos. Entonces digamos que por ahí, por supuesto, y los estados son todavía ahí sí insuficientes para atender todos los temas relacionados con las migraciones, con migraciones ilegales. No hay como una buena respuesta, lo que hace aún más vulnerable a la población y lo que puede fortalecer estructuras criminales. Y por otro lado,
por eso es tan importante defender ese espacio cívico del que les hablaba, o del que hablábamos hace un momento. Si el Estado no responde y no hay organizaciones de la sociedad civil que tampoco puedan fortalecer a la gente, protegerla, atender ciertas necesidades básicas, pues esto lo que hace es a la población mucho más vulnerable. Entonces digamos que el tema ahí sí es como seguir defendiendo ese espacio cívico, esa posibilidad de organizarse, estar atento también a esas narrativas, como venimos hablando, que criminalizan la migración por sí misma, lo que hace nuevamente a la gente mucho más vulnerable y que sea presa fácil de cualquier estructura y organización criminal. Verónica, Daniel cuando me contestaba la primera pregunta lo que hizo fue enumerar una cantidad de líderes, ¿no? De las organizaciones criminales acá en Medellín. Sabemos lo que está ocurriendo en las cárceles de Ecuador. La temida banda Tren de Aragua nació y hasta hace unos meses se lideró desde una cárcel venezolana. Un espacio que en teoría es gobernado por el Estado, donde no deberían ocurrir estas cosas, pero sabemos que por lo menos en estos países que estamos hablando acá es así, el crimen se lidera generalmente desde las cárceles. ¿Cómo es esta situación en México? ¿Es similar? ¿Cómo opera? Sí, yo creo que un ejemplo muy claro es lo que pasó con Joaquín Guzmán, con el Chapo, ¿no? Que si no es que hasta ahorita que él, bueno, está ya pues juzgado y sentenciado en Estados Unidos, hubo una extradición que políticamente se negó muchísimo tiempo porque había una protección, ¿no? Pues él se pudo ir 2 veces tranquilamente de cárceles, incluso una de esas cárceles de alta seguridad, o sea, sonaba inverosímil, y bueno, fue motivo de así un montón de historias y memes y demás, cómo se compra un predio aledaño a la prisión de máxima seguridad, cómo se construye un pequeño cuartito y pues desde ahí, ¿no? Se opera todo este túnel por donde él pues puede escapar, un capo que por supuesto él siguió desde esas prisiones mandando. Pasa ahora con otros, yo pondría como ejemplo el caso del cártel Santa Rosa de Lima, que es además un cártel local de Guanajuato. Es uno de estos cárteles surgidos en espacios primero de control social, que tiene mucha respuesta y solidaridad, mucha red social. Este cártel, bueno, su líder, Antonio Yepes el Marro, está preso desde 2020, pues la familia y el Marro, pues ellos siguen, por supuesto, controlando tanto al cártel como todo el negocio y todas las operaciones ilícitas en toda esta región de Guanajuato que es tan violenta. Yo tenía unos datos, en México esta es una encuesta, que es una encuesta nacional de población privada de la libertad. Esta la hace el Instituto Nacional de Estadística, y la más reciente, que creo que es del 2022, decía que de 203 centros penitenciarios estatales y federales en el país que fueron censados, más del 37% de la población reconoció que los internos, es decir, las personas privadas de la libertad, hacen las labores de seguridad, de control y de cogobierno de estos lugares. Hay estados como el Estado de México, la Ciudad de México, donde el porcentaje rebasa el 50%, hasta el 60%. Pues son datos así tremendos, ¿no? De Verónica, autogobierno. Pero discúlpame, eso es la población en general. El 50% de los ciudadanos. No, de la población carcelaria, de las personas. Sí, la encuesta se hace entre las personas privadas de la libertad que están en la cárcel y se les pregunta directamente esta encuesta, y esas personas dicen, en estos porcentajes, más del 37% de más de 200 cárceles y centros penitenciarios que saben
que personas privadas de la libertad que pertenecen a distintos grupos se encargan del control del gobierno y de servicios como los permisos, el pase de lista, los aparatos electrónicos, el cambio de celda, el agua potable, los medicamentos, eso dentro de las prisiones, no solamente dentro de las prisiones. Lo que pasa afuera, lo estaba comentando, hay todo el poder y toda la posibilidad. Bueno, si controlan adentro, pues claro que hay toda la posibilidad de que mantengan esta hegemonía de control hacia afuera. Bueno, tenemos que ir cerrando y se nos quedan por fuera muchas preguntas, muchos temas. Uno de ellos fundamental, que es la relación de crimen organizado y política. Y allí, Diana, quisiera preguntarte, más allá de esa vida cotidiana, ese control y ese miedo que los grupos imparten en sus comunidades, ¿cómo afecta la participación política? ¿Cómo afecta los resultados electorales? Bueno, pues creo que ustedes lo mencionaban un poco en la guía que nos dieron, y es este famoso voto con miedo, ¿no? Por supuesto que además de debilitar la organización social y demás, afecta profundamente la representación política también y electoral, y por supuesto los resultados de los distintos procesos electorales. Hace poco estuvimos acompañando, perdón que estoy hoy con El Salvador, pero hace poco estuvimos acompañando una misión de observación electoral en El Salvador, en donde pues el respaldo a Bukele fue absoluto, ¿no? Y lo que hace un gobierno autoritario cuando siente esta renovación ciudadana, pues es que se crece y recrudece sus medidas, ¿no? Y entonces está pasando que ante esa, digamos, aumento, sofisticación del crimen organizado y la criminalización de prácticas cotidianas, pero también una mayor relación con los estados, pues absolutamente que también hay unas consecuencias a nivel electoral que no siempre son como las más, digamos, favorables o las más democráticas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, municipios en donde se presenta un solo candidato y la gente dice, ve, es como si ya estuvieran de acuerdo. No es cierto, lo que pasa es que el resto está bajo amenaza, o los han desaparecido, o ya los han atacado. Entonces, no, ¿quién se va a presentar? Nadie, el que ya sabemos que va a ganar. Y nuevamente todo esto es un debilitamiento muy profundo del sistema democrático. Así se haga una elección local, pues es absolutamente falsa y es en realidad una renovación de votos, ¿no? Si quieren terminemos por allí haciendo una ronda, porque veo que obviamente es un tema sensible, ¿no? Política y crimen. Si quieres, Grisha, comencemos contigo, Verónica. Gracias. Yo diría, México vive una alerta muy particular en este tema, en este momento, porque está viviendo lo que llamamos como la madre de las elecciones. En junio se va a elegir más de 20,000 funcionarios públicos de todos los cargos, desde el presidente o la presidenta hasta regidoras de los ayuntamientos. En el proceso electoral pasado, 2018, 2021, hubo 35 políticos asesinados a lo largo del proceso. En esta elección, antes de las campañas que empezaron apenas el viernes, ya iban 33. Hay municipios donde ya asesinaron a 2 candidatos, precandidatos, ni siquiera estaban todavía en funciones. Entonces hay una alerta muy grande, muy seria, hay un riesgo que además muchos especialistas que han estado como hablando a lo largo y ancho del país han advertido. El Instituto Nacional Electoral tiene marcadas más de 2,000 puntos que consideran de riesgo. No lo reconocen abiertamente, hablan de muchas otras situaciones, pero el riesgo principal es la violencia por este control del crimen organizado. Vamos con Alina. Alina, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. O sea, es como un ejemplo claro, ¿no?, de cuando el crimen organizado ya es parte de la política. ¿Qué se sabe
en estos meses que han pasado. No, era muy confuso todo al principio, ya lo podemos ver con mayor claridad, la Fiscalía ha tenido unos pronunciamientos. ¿Qué hay? Después del asesinato de Fernando Villavicencio, se detuvo a los supuestos autores materiales, y los autores materiales fueron asesinados en la cárcel, evidentemente porque no querían que se supieran cuáles eran los nexos con los autores intelectuales. Ahora, con las revelaciones del caso Metástasis, de diciembre de 2023, o sea, hace poquito, se han conocido nuevas conexiones entre actores políticos y el asesinato de Fernando Villavicencio. O sea, a quien no le convenía que él llegara a la presidencia o siguiera vivo o siguiera haciendo denuncias. Pero antes de eso quería resaltar, ya que estamos hablando de conexiones entre política y crimen organizado, me encanta la metáfora que utilizó Santiago varias veces, acerca de cómo el crimen organizado opera como una empresa. Y si lo vemos de ese modo, nos damos cuenta de que esta empresa criminal, para operar, necesita de actores políticos, porque necesita gente clave en el Ministerio de Agricultura que le autorice cupos de exportación de banano, por ejemplo. Necesita gente clave que haga pasar ciertas leyes, necesita gente clave que les dé impunidad, por ejemplo. Entonces, la empresa criminal necesita de actores políticos, y como necesita de actores políticos, y los actores políticos para llegar al poder necesitan dinero, creo que un punto clave entre la relación entre política y crimen organizado está en el financiamiento, en cómo llegan estos líderes políticos locales a tener cierta notoriedad. Es sin duda una relación necesaria, pero a la vez peligrosa, y que termina con hechos tan dolorosos como el asesinato de Fernando Villavicencio. A veces he leído cosas sobre cómo se piensa por estas narrativas, ¿no?, de las que hablaba Diana, de que los del crimen de las que hablaba Daniel, que el crimen organizado son personas empacando coca, personas así con urbano marginal y ya. Pero en realidad están más arriba de lo que solemos imaginar, porque responden a esos intereses. En Colombia, que todo pasa y nada pasa, hace 20 años el Congreso estaba recibiendo casi que en pleno, aplaudiendo a Mancuso. En solo 20 años Mancuso se fue a la cárcel extraditado, que es el gran coco del narcotráfico, por lo menos lo era en la época de Pablo Escobar. El 30% del Congreso fue procesado por relaciones con el narcotráfico, con el paramilitarismo, perdón. Ahora Mancuso regresa, es gestor de paz y está en la libertad. Bueno, ya va a estar en libertad, digamos, dependiendo cómo se interpreten las… Seguramente sí. El caso colombiano, sabemos lo que está pasando en crimen organizado y política en México, desde la sociedad civil, desde Ecuador. ¿En Colombia ya se superó eso? No, se evolucionó. Pablo Escobar trató de ser senador y ahí todo el mundo se dio cuenta, no podemos hacer eso, por el berraco. Todas las campañas han tenido líos, ¿no? El 94, Samper, proceso 8000, vos acabas de mencionar, la parapolítica reinó en el gobierno de Álvaro Uribe, el 30% del Congreso terminó por fuera, preso porque tenían relaciones con el paramilitarismo, es decir, con el narcotráfico. Fueron unas elecciones completamente permeadas por el narco, no llegaron a la presidencia, por Dios, ¿cómo no? Después viene Juan Manuel Santos, a quien le llegó siempre una denuncia alrededor de que si el cartel del norte del Valle le había metido 35.000 millones de pesos a la campaña de Juan Manuel Santos. Y ahora tenemos a Gustavo Petro, cuyo hermano estuvo visitando las cárceles del país buscando apoyo de los narcos para la paz total. Yo tengo un testimonio de cómo desde la cárcel de Itagüí dieron plata para eso. El narcotráfico necesita fichas políticas, como lo estabas diciendo vos, Alina, y creo que lo que pasa es que eso se va sofisticando, se va mejorando y va encontrando la manera de que
de que se limpie el camino, ¿no? Pero de que el narcotráfico está metido en la política, pues, por Dios, es que yo siempre me acuerdo de esa frase de Gilberto Tobón Sanín, que terminó convertido en un chiste él mismo, pero él dijo algo muy, muy serio. ¿Qué empresa va a dar los réditos que da la cocaína en Colombia? Ninguna. O sea, ni el GEA pues da los réditos que da la cocaína, y más en un país tapizado por cocaína y en una demanda tan alta pues del mundo. Me acuerdo de ese libro de Roberto Saviano, para los que quieren leer sobre mafia italiana, que se llama 000, y empieza diciendo quiénes meten cocaína, y hace una descripción desde la empleada del servicio hasta los senadores, ¿no? Entonces una demanda demasiado alta, y cuyo uno de los principales productores del mundo es Colombia, y cómo no, esas ganancias van a terminar metidas en política. Santiago, tienes más de 8 años estudiando el crimen organizado, cómo funcionan las estructuras, pero no solo acá en Medellín, sino entiendo que también has comparado esta situación con otros colegas, ¿no? Y has compartido experiencia. Un mapeo muy rápido a nivel regional, ¿qué tanto está este crimen organizado influenciado en la política? Que además tenemos que recordar lo que está pasando en este momento en Haití, ¿no? Que es tremendo, y creo que es ahorita el ejemplo más grotesco que tenemos de cómo el crimen tiene amenazado, acorralado a los estados. ¿Qué más nos puedes contar a modo de cierre? No, yo creo que coincido con mis colegas. Ahorita les mencionaba yo, estas son empresas y empresas que hacen inversiones. Así como el sector privado, por ejemplo, en Colombia se organiza alrededor de la ANDI, por ejemplo. Las empresas criminales también invierten en hacer lobby, lo que pasa es que las formas como tienen que invertir en hacer lobby es diferente. Y muchas veces es mediante poner sus propios candidatos o invertir en esos candidatos, financiarlos, etc. Es común en la región, y por ejemplo en este momento que lo mencionas, pensando en otras partes de la región, en Río de Janeiro es muy claro. O sea, el surgimiento, por ejemplo, de los movimientos de milicias en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, típicamente hasta hace más o menos 15, 20 años, existían lo que llamaban como facciones de venta de drogas. El Comando Vermelo, el TCP, Amigos dos Amigos, que ya está como, lo absorbió, parece ser, el Comando Vermelo, etc. Son organizaciones que han existido siempre y que su principal, digamos, como motor era la venta de droga. Hace más o menos 15, 20 años surgieron grupos que les llaman de milicias, que sus miembros son principalmente policías militares activos o retirados, policías civiles activos o retirados, bomberos activos o retirados, y evolucionaron a ser una organización criminal. Hay, digamos, evidencia de que han apoyado a muchos candidatos, entre ellos, por ejemplo, a Bolsonaro, o entre ellos, por ejemplo, al actual gobernador del estado de Río de Janeiro. Y hay evidencia, por ejemplo, de que muchos de los, digamos, porque en Brasil ocurre que pueden ser candidatos, por ejemplo, a los consejos y a la diputación de los estados policías, muchos de ellos hacen parte de estas estructuras de milicias. Entonces yo creo que es algo normal en la región, yo creo que es algo esperado que ocurra, porque esa es la manera como ellos pueden, digamos, invertir como en ese capital político. Y de hecho, complementando también lo que mencionaba Daniel, el 30% del Congreso condenado por allá en los 2000, pero si uno va a ver los apellidos de los congresistas hoy, todos son o la hija del que está o el hijo o la hija o la esposa del que está en la cárcel, la mitad están en esas. Entonces al final termina siendo la misma, digamos, inversión, solo que menos visible, porque yo creo que estos grupos han aprendido que no pueden hacer lo que hizo Pablo Escobar, de lanzarse el mismo o de tratar el mismo de llegar al Congreso. Bueno, la veintena de preguntas que nos quedan. Me olvidé de una cosa, Iván Duque, el Ñeñe Hernández, que también hay denuncias de que lo financió, o sea, nadie se salva, todos los presidentes de los últimos 30 años. Y los que perdieron también. Estamos hablando de los ganadores. Bueno, se nos quedó una batería importante de preguntas, lo cual confirma el interés que hay sobre el tema. Muchas gracias al panel, Verónica, Diana, Alina, Daniel y Santiago. Gracias, Gricha, también. Muchas gracias a ustedes. Les pido un aplauso para el panel.